Muy buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por responder esta convocatoria este día festivo y es un honor para mí compartir esta mesa con tan distinguidos compañeros. Miren, no quiero dejar pasar esto, pero hace tiempo cuando Felipe Calderón era presidente, festejó el bicentenario de la revolución, de la independencia. Pues resulta que el bicentenario es hasta 1821, pero bueno, aquí en México se cambian las fechas, se modifica la Constitución, etcétera, etcétera. Es muy importante lo que estamos viviendo hoy en día y nada más quiero hacer un comentario y luego ya voy a entrar con lo que les quiero comentar. En estos días, el día de ayer salió en la prensa que el secretario de la Defensa Nacional de Estados Unidos va a participar en las fiestas patrias aquí en México. No es posible eso. Nosotros desde el Facebook y una opinión muy humilde, nosotros expresamos nuestro repudio porque no es posible que estos personajes invitados por Videgaray y por Enrique Peña Nieto, pues vengan aquí a pisotear lo poco que nos queda o lo poco que nos han dejado. Miren, el día de hoy es un día muy importante porque nos trae a la mente movimientos muy importantes como son la independencia, la reforma, la revolución, que estas glorias se las achacan o se las adjudican las Fuerzas Armadas Permanentes. La Constitución mexicana previene para la defensa nacional dos fuerzas armadas, el Ejército Permanente, que depende directamente del presidente de la República como Comando Supremo de las Fuerzas Armadas, no hablo de Peña Nieto, hablo del presidencialismo mexicano, es regulada por el Congreso, es profesional y aparte de ello, pues tiene la misión específica de la defensa nacional. Y hay otra fuerza que nos ha dado patria y libertad, que siempre se ocultan sus hechos gloriosos, que es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional nos dio la independencia, nos dio la reforma y constituyó un Estado laico y sin fueros, constituyó la fortaleza del Estado actualmente, un Estado laico, derrocó a los ejércitos que sostenían los regímenes realistas, los regímenes centralistas, una dictadura de 30 años, etcétera. Esta Guardia Nacional está contemplada en varios artículos de la Constitución, les digo los más importantes, el 33, el 89, el 33 dice que es obligación de todos los mexicanos tomar las armas de la nación en el ejército o en la Guardia Nacional. Y bueno, si yo como ciudadano voy con la autoridad y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero tomar las armas para la defensa del país. En el ejército no, en la Guardia Nacional. No hay Guardia Nacional. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí?, es buscar que la autoridad o que los poderes públicos establezcan esta institución para la defensa de la patria. Y les digo más o menos la historia. La Guardia Nacional procede desde la época de los españoles, sí, luego es retomada por la Constitución de 1777 por Estados Unidos, luego por Francia, etcétera, y finalmente llega a México en la época de la independencia. Pero ¿por qué desaparece la Guardia Nacional? Pues porque es una fuerza que tiene por objeto empoderar al pueblo en sus derechos. Y dice el artículo 33 y la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que es muy respetable y muy importante retomar como un asunto de derecho comparado. Dice el espíritu de esta enmienda, dice, frente a un ejército permanente que pueda desbordar sobre la sociedad y que los poderes públicos lo utilicen para el abuso de poder, debe existir el soldado ciudadano. En México existen 500,000 efectivos en las tres Fuerzas Armadas, pero ¿qué tal si hubiera 75 millones de mexicanos armados? Verán cómo si eso hubiera, no estuvieran aquí las transnacionales, no estuvieran ni Walmart, ni la Bimbo, ni las mineras,
ni tampoco el poder público hubiera hecho las reformas energéticas como lo hicieron, ni tampoco hubieran hecho las más de 600 reformas a la Constitución. Luego entonces, si nosotros en esta coyuntura que viene, como mencionó la compañera, en el 2018, logramos que esos derechos que están en la Constitución, nosotros los tengamos, nos empoderemos de estos derechos, van a ver cómo sí podemos cambiar nuestro país para que México sea una potencia internacional, porque además tenemos los recursos como no los tiene otro país. Tenemos los recursos, además tenemos una posición geopolítica, una de las más importantes del mundo, porque somos un vínculo de dos culturas, la cultura anglosajona y una cultura tradicional que ningún país lo tiene como la que tenemos nosotros. ¿Cómo se organiza la Guardia Nacional? La Guardia Nacional es una milicia civil que se organiza en las localidades de los pueblos. Depende directamente de los gobernadores de las entidades federativas. Los oficiales los nombra el mismo pueblo en la asamblea. Se organiza en la asamblea y se opera en un asunto de coyuntura. Es netamente democrática, porque participan todos los ciudadanos. Si ahorita hubiera una coyuntura, hubiera una Guardia Nacional, el señor de la casa del rico de aquí, el de la tienda, el que está vendiendo paletas, el que está vendiendo frituras ahí, todo mundo tiene la obligación de tomar las armas para la defensa y el honor de la patria. Además, representa la Guardia Nacional un aspecto muy importante del sistema federal mexicano, que se funda en el municipio, pero además yo agregaría, se funda en el establecimiento de los pueblos originarios de México. El día de ayer tuvimos una participación. Actualmente en el último informe de INEGI hay 25 millones de mexicanos que se reconocen como comunidades indígenas. Estamos hablando de una porción muy importante. Además, a mí se me ocurrió hacer una pregunta a quienes puso eso. Le digo, yo tengo información que ocupan una buena porción del territorio nacional esas comunidades indígenas. Y yo le pregunté a la persona que estaba exponiendo y me dijo, general, las comunidades indígenas están en todo el territorio nacional, la gente que está aquí vinieron a desplazarnos. ¿Sí? Eso fue lo que me contestó, y sí, efectivamente, él tiene razón. Entonces, todo el territorio nacional que el poder público lo ha concesionado a las mineras, estamos hablando de una cuarta parte del territorio nacional, que están establecidas las transnacionales y que nos estamos enfrentando a poderes internacionales que están metidos aquí en México. Por eso es importante este día del grito de la independencia. Entonces, volviendo al tema de la Guardia Nacional, ¿cómo opera esa guardia? Opera, sí, a órdenes y disposiciones de una coyuntura de las entidades federativas, de los gobernadores. Pero aquí vamos a entrar en un problema. Sí, porque una de las situaciones, desde mi punto de vista, que yo veo actualmente en México por la situación que estamos viviendo, es la ilegitimidad de todas las autoridades, empezando desde el presidente de la República hasta el último síndico y regidor, que llegan a través de la compra del voto. Nosotros tenemos la obligación de impedir eso, tenemos la obligación el año que entra de que todas las autoridades que nos representen sean legítimas. ¿Por qué? Porque esa legitimidad es el fundamento del poder público. Y si una autoridad es legítima, va a tener la fortaleza de enfrentar a los poderes de facto, de enfrentar al ejército, de enfrentar a la iglesia, de enfrentar al crimen organizado, ¿sí? De enfrentar a todas las estructuras que han impedido que avancemos en la democracia. Ese es el punto. Entonces, por eso debemos organizarnos. No importa si no llegamos y si no ganamos, damos avances. A lo mejor ni lo alcanzamos a ver, pero tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde. Con mucho entusiasmo lo tenemos que hacer. Pero retomo lo de la Guardia Nacional porque es importante. Entonces, ¿cuándo opera fuera de su territorio? Cuando se trata de un asunto de defensa nacional
y que por disposición del presidente de la República, donde haga una declaratoria de guerra, ¿sí? No, la declaratoria de guerra no es una voluntad unilateral del presidente y menos de uno como el que tenemos. No, la declaratoria de guerra es un asunto de todos los mexicanos, es un asunto de carácter colegiado en donde se debe tomar, ¿sí?, esas decisiones. Ahí en ese punto, cuando el presidente dice, la Guardia Nacional de Chihuahua se va a reforzar a Veracruz porque hay una invasión, en ese momento el Congreso, principalmente la Cámara de Senadores, debe autorizar ese movimiento y la Cámara de Diputados debe empujar ese movimiento porque son donde se acreditan los recursos, los efectivos, ¿sí?, el dinero para moverse. En este sentido, y con esto termino la Guardia Nacional, debemos nosotros exigir al gobierno que esa fuerza exista para empoderar al pueblo en sus derechos constitucionales. El artículo 10 de la Constitución dice lo siguiente: todos los mexicanos tenemos derecho a poseer un arma para nuestra defensa, para la defensa de la patria y el honor de la República. ¿Cuándo se modifica este derecho? Después de la masacre estudiantil de 1968, que el año que entra cumple 50 años. 50 años de impunidad. 50 años de impunidad. Por eso los de Ayotzinapa platican conmigo, no, pues apenas llevan 3. Ahí échenle números, ¿no? Por ejemplo, mi caso tiene 21 años y me están preguntando, Gobernación, que cómo resuelven la recomendación de la Constitución Interamericana. Pues como dice la recomendación, la consignación de los generales, la restitución de los rangos militares, bla, bla, la reposición de los recursos monetarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo les digo, mira, a mí no me den nada, yo lo único que quiero es que no quede impune este asunto. Encarcelen a todos los generales que se metieron en este horror y se encarcelan a todos los generales que me encarcelaron a mí, van a encarcelar a los responsables de la masacre del 68, de la guerra sucia de los 70s, de las masacres de Aguas Blancas, del Charco, del Bosque, de todas las masacres. Ellos son los responsables, son los mismos y tenemos que confrontarlos a ellos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, ¿sí?, es, les vuelvo a repetir, ir a las urnas y tener autoridades legítimas. Esto que yo les acabo de comentar, en una plática informal que yo no tenía por qué estar allí, nuestro líder nacional me preguntó eso. Me preguntó, oiga, general, ¿y se podrá montar una estructura autoritaria en un gobierno democrático? Por supuesto que sí, claro que sí. ¿Y se puede reformar el ejército? Por supuesto que sí. Ese es el motivo por el cual a mí me encarcelaron, porque hace 21 años yo hice un proyecto de reforma al ejército mexicano para transformarlo en una institución de Estado y separarlo de los vaivenes de la política y menos intervenir en los fraudes electorales. ¿Se dan cuenta de qué estamos hablando? Entonces tenemos que desmilitarizar a la sociedad mexicana. Sí, que el debate político sea civil. Los militares deben estar en sus cuarteles para la defensa nacional. El debate electoral, político, es civil, no militar. Les agradezco su atención. Muchas gracias.